El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Cuando usted lo tenga, me indica con un grande y fuerte amén. Como dijo el hermano Santiago, ¿verdad? Amén. ¿Lo tenemos? La Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual, dice la Biblia, se llamaba ¿cómo? Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Último versículo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué hermosa palabra, ¿verdad, hermanos? Bendecimos a Dios, oramos y le decimos: buen Dios y Padre, Dios soberano, Dios del cielo y de la tierra, bendito y adorado eres tú. Tú eres Dios adorado en el cielo y también aquí en la tierra. Hoy venimos a rendirnos a ti, porque hemos reconocido que tú eres el único a quien nosotros debemos de dar gloria y honra. No hay nadie como tú, ni existirá otro como tú. Tú eres el único, el verdadero, el fuerte, el poderoso, el sabio. Y a ti hoy venimos a decirte gracias. A ti sea toda la gloria por siempre, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Háblanos, ministranos, tócanos el alma, el corazón en esta preciosa noche, a través de tu bendita y poderosa palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Bueno, hoy queremos hablar de este evangelio interesante, el evangelio de Juan. El evangelio de Juan es muy profundo, tiene una espiritualidad muy fuerte, más se dice, se cree, de los otros evangelios. Los otros evangelios se conocen como sinópticos. Sinópticos porque tienen un paralelo, tienen un acercamiento el uno con el otro. Tienen historias similares, hablan de ciertas fechas similares. Pero el evangelio de Juan es conocido como un evangelio completamente diferente, porque hay historias que los otros evangelios no narran, no enseñan. Aunque no es que sea un evangelio raro, no, sencillamente este escritor que se le atribuye, que es a uno de los apóstoles, que es a Juan, Juan narra su historia de un punto totalmente diferente a los demás. Así que
Juan se va un poquito más allá de lo que los otros evangelios hablan. Juan habla de lo que es desde el principio, pero del principio de lo que comenzó aquí en la tierra, no del principio de Dios, sino de lo que Dios comenzó a hacer aquí en la tierra. Totalmente diferente a lo que Lucas habla. Lucas habla del nacimiento de Jesús. Juan habla de Jesús, pero no habla del nacimiento. Lo que es diferente a los otros evangelios, a lo que viene siendo Mateo, que habla de genealogía, que es totalmente diferente. Pero Juan se va más allá, porque Juan no habla de genealogía, ni tampoco habla de nacimiento terrenal, sino habla de dónde es que Jesús viene, que esa es la historia más interesante de la Biblia. Entonces, no queremos entrar en muchos detalles porque son cantidades, pero queremos tocar algunos que son bien importantes rápidamente. Para esto, entonces, vamos a entender rápidamente lo que es, o identifiquemos a lo que es el autor de este evangelio, que ya lo hemos identificado como Juan. Juan, de una forma, aprende las buenas nuevas, aprende lo que es esta historia fascinante de la vida de Jesús. Hace como más aproximadamente de 2000 años atrás, un joven pescador llamado Juan tuvo que dejar su barca y tuvo que dejar sus redes para poder seguir a cierto maestro que se llamaba Jesús de Nazaret. Entonces, por 3 años y medio, él y otros 11 hombres acompañaron a Jesús. Después lo siguieron de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Y de esa misma manera ellos caminaron todo lo que fue el área de Jerusalén, lo que fue Judea y todos aquellos alrededores que componían lo que era ese reino o esa tierra. Es interesante pensar que Juan y sus compañeros, los demás discípulos, aprendieron muy bien las lecciones que Jesús les enseñó acerca de Dios y acerca también del reino. Pero también no solamente aprendieron del reino, sino aprendieron de su amor y de una manera aprendieron a amar y aprendieron también a dar el mensaje que el Señor les había enseñado, y ese mensaje fueron las buenas nuevas de salvación. Entonces, aquí podemos ver que Juan llegó a ser el amigo también, uno de los amigos más cercanos de Jesús. Juan y los otros discípulos aprendieron de Jesús, de lo que son las buenas nuevas, las cuales nosotros hoy le llamamos el Evangelio de Cristo. El Evangelio quiere decir buenas nuevas. Ellos de una manera aprendieron de Jesús, que era el Hijo de Dios. Cristo Jesús había venido al mundo a salvar, recuérdese como dice la Biblia, a la humanidad. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y hablamos de que Él vino a rescatar y a redimir al ser humano de su condición pecaminosa, y a dar vida y vida eterna al ser humano. Entonces, veamos que antes de que Cristo regresara al cielo, les dijo a sus discípulos que compartieran estas buenas nuevas. Se recuerda de lo que es la gran comisión, que vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Entonces, hablamos de las buenas nuevas en todo lo que respecta y todo lo que es la tierra, como dice el evangelio, y este evangelio será predicado a todo el mundo. Habla de lo que es el final y habla de señales, pero nos referimos a lo que el Señor les dejó claro, de que vayan y prediquen este evangelio. De la misma manera, Jesús les prometió a sus discípulos de que el Espíritu Santo les ayudaría a recordar todas estas cosas que Él les había enseñado, cuando Él les dijo: me voy pues, pero rogaré al Padre para que os envíe otro consolador. Entonces, veamos que el evangelio de Juan está narrando una historia fascinante de lo que es en sí la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de que Juan, de una manera, al principio habla de una forma como introducción. Entendamos que la introducción es lo que en sí se quiere mencionar en breve, es en sí lo que quiere hablar el libro en pocas palabras. La introducción es para poder abrir también, ¿verdad?, la plática de lo que se quiere decir en concreto. Entonces, cuando hablamos aquí
y el Señor habla de la venida y habla de la ayuda del Espíritu Santo, era el que iba a ayudar para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y eso lo vemos realizado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Se recuerda? El Señor mismo le dijo que recibirían poder para que ellos pudieran ser testigos. En otras palabras, si el Espíritu Santo no hubiera descendido o no hubiese estado con ellos al principio o no estuviera con nosotros el día de hoy, sería algo difícil el poder llevar a cabo la obra que se está realizando en este tiempo, hermano, aquí en la tierra. Juan, de una manera, comparte las buenas nuevas. Juan dedicó toda su vida a contar a otras personas las buenas nuevas que había aprendido de Jesucristo, al grado de que la Biblia habla, la historia habla que llegó hasta ser anciano. Los demás discípulos murieron, o los mataron, más bien, los mataron antes que a él. Entonces, Juan fue el último apóstol, el último discípulo del Señor que, hermano, quedó vivo. Aunque la Biblia no habla en sí de su muerte, pero la historia eclesiástica habla de su muerte, que también fue muerto como mártir. Entonces, la Biblia nos enseña que cuando ya era anciano, Dios le dijo que escribiera esto de lo que él le había revelado. De una manera, él no podía saber después qué se haría con tantas copias, porque hasta aquí él no sabe de lo que en realidad, hermano, fue y es y ha impactado la vida de mucha gente. Y hablamos de este evangelio maravilloso que ha sido predicado, hermano, casi en todo el mundo. Y hablamos del evangelio de Juan, de las historias fascinantes. Pero el Espíritu Santo, que trajo a su memoria las mismas palabras que Cristo le había dicho y las obras que había también realizado, escribió de una manera cuidadosamente la verdad tan importante que Jesús le había enseñado. Y Juan no solamente escribió este evangelio, sino que también la Biblia narra que escribió 3 cartas más adelante, y también escribió un libro llamado La Revelación de Jesucristo, o el libro de Apocalipsis. Entonces, veamos que él escribió más de un libro en el Nuevo Testamento, y se conoce como aquí el evangelio según San Juan, el que también él escribió. De la misma manera, el Espíritu Santo, como acabo de mencionar, inspiró a Juan para que él pudiera escribir más libros. Juan escribió su libro en un idioma que la gente pudiera entender en aquellos tiempos, y lo escribió en el idioma griego. Pero nosotros no entendemos ni hablamos griego, ¿verdad que no, hermanos? O probablemente usted hable de griego, no sé, probablemente, pero esto se escribió en griego. Nosotros no entendemos griego. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que nosotros entendiéramos? Y todo el mundo donde se predica este evangelio, donde se habla de las buenas nuevas, se ha tenido que traducir. Entonces, por varios años este libro se ha traducido, se tradujo a diferentes idiomas, y a uno de ellos fue el español. Han habido muchas traducciones de la Biblia en español, hay demasiadas traducciones, pero la más cercana al original se ha dicho y se ha estudiado y se ha creído que es la Reina Valera, que es la revisión del 60, que es la que nosotros usamos, aunque Reina Valera tiene más traducciones, más actualizadas hoy en día para nuestro lenguaje y para las nuevas generaciones. En el caso mío, que soy de una generación ya un poquito ya viejita, puedo entender la revisión 60. Las nuevas generaciones les cuesta entender un poquito esta revisión de los 60, aunque hay palabras que no entendemos. Necesitamos usar diccionarios bíblicos, necesitamos estudiar las palabras para poder entender muchas de ellas todavía, porque son palabras que se usaron antiguamente. Pero es fascinante lo que la Biblia para nosotros nos enseña. Entonces yo recomiendo que la Biblia que más cercana a la original es Reina Valera, que es la que yo uso y es la que muchos hermanos usan para poder entender un poco lo original. Pero usted puede usar una Biblia más actualizada, pero le recomendaría que fuera Reina Valera también. Pero hablemos del versículo 1 al versículo 3, que esto también es interesante, y identifiquemos quién es aquí la palabra de vida, y hablamos de el verbo vida. En estos versículos que estamos y hemos leído, que son bien importantes
porque nos dicen quién es Jesús verdaderamente y por qué vino al mundo, porque tenemos que entender la razón, el por qué Jesús vino a este mundo. Mucha gente no le pone interés, ni le pone caso, ni le importa, hermano, la razón por la que Jesús vino, porque la gente en realidad, una, no le interesa; dos, está afanada en la vida; tres, solamente piensan que han venido a nacer a esta vida para poder serse ricos, serse famosos, ser alguien especial. Pero no se han dado cuenta que la vida no es solamente eso. La vida tiene en sí un propósito y tiene un plan. La razón por la que nosotros hemos nacido ha sido con un propósito, y el propósito es de conocer a Dios. Aunque muchos de nosotros, hermano, no fuimos planificados, hermano, en nuestro nacimiento, porque algunos de nosotros llegamos así como decimos, ¿verdad?, de chiripazo, ¿verdad, hermanos? Y otros de pasadita nos dejaron por ahí, y de esa manera no fuimos planificados como hoy en día las familias planifican y dicen: vamos a tener un niño y vamos a ir con el médico, y va, y hacen un programa, hacen fiesta y preparan, y cuando ya la persona, la hermana, ya está esperando, ya le queda un poco tiempo, le hacen una gran fiesta y tiran la casa por la ventana, y no sé cómo le dicen a eso, bañando a un niño. ¿Cómo se llama eso? Que bañan al niño, dicen. No sé si el niño todavía no ha llegado, ¿verdad?, pero lo bañan. Bueno, así es. Un baby shower, ¿verdad? Bañando al niño. Y bueno, y hacen tanta fiesta y tanta cosa, y bueno, todo el mundo lo hemos hecho. Y eso es algo porque estamos contentos, estamos alegres, ahí viene y se planifica, hay una alegría, hay un gozo. Aunque, ¿verdad?, el que está dentro en el vientre, pues nunca lo pidió, nunca dijo: yo quiero llegar a este mundo. Porque yo creo que ninguno de nosotros los que estamos aquí pedimos venir a este mundo, ¿verdad que no, hermanos? Pero como es plan de Dios a la familia, que cada familia Dios bendice para que tengan hijos, porque esa es la bendición de Dios. Herencia de Jehová, dice el Salmo, son los hijos. Así que la Biblia nos enseña que como flechas del cazador, dice la Biblia, son los hijos en aljaba. Eso quiere decirte que los hijos son una bendición. Cuando los hijos llegan al hogar, cuando los hijos llegan a la casa, todo cambia el panorama, cambia la forma de vida, se ve más responsabilidad, se ve más amor. Bueno, hay muchas cosas interesantes en esa parte. Entonces nadie, decíamos, aunque somos y hemos sido bendición, y como nuestros hijos han sido de bendición en nuestra casa, en nuestro hogar, nosotros no hemos pedido haber llegado a la vida. Sin embargo, entendamos que la vida no es eso solamente. La vida no es solamente venir a llenar un hogar, venir a llenar un vacío, sino que también es conocer al que vino a morir en la cruz del Calvario, y ese es Cristo Jesús, para dar a conocer el plan y propósito perfecto de Dios. Que el hombre no solamente sea salvo, sino que el hombre viva eternamente. Ese es el propósito de Dios, porque así lo estableció Dios desde el principio en la vida de Adán. Lo hizo con el propósito de que fuera eterno, de que fuera para siempre. Pero entendamos que la Biblia dice que pecó su esposa y él. Entonces el pecado vino a arruinar la comunión con Dios. Entonces entendamos que Dios tuvo que ya haber tenido un plan para poder rescatar al hombre. Entonces entendamos aquí esta parte tan interesante, porque Dios constituye en esta parte de una manera un plan. Y aquí Juan, en los primeros versículos, de una forma habla de cómo él de una manera viene a introducir el propósito y plan, pero lo enfoca en la persona divina de Dios. El versículo, el capítulo 1 de Juan, versículo 1, 2 y 3, dice la Biblia: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era, dice la Biblia, en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y la Biblia dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, dice la Biblia, fue hecho. Una vez más, Dios
nos ha dado a conocer lo que Él piensa por medio, y hablamos aquí de su palabra. Entendamos que la palabra es el verbo. Cuando hablamos aquí el verbo, la palabra dicha, que es en acción, estamos hablando de algo interesante, y es la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra de Dios es la inspiración del corazón de Dios a través de su Espíritu, que es lo que aquí estamos entendiendo, que Jesús vino, no es que sea la inspiración de Dios, sino que la palabra de Dios que viene aquí a realizar un cambio y viene a transformarse, que es el mismo Dios, hacia lo que es la vida del hombre. La Biblia que nos enseña, y que la Biblia es por medio de su Hijo, o la palabra por medio de su Hijo, quien vino al mundo para contarnos acerca de Dios, que esa es la palabra. La palabra, la que viene a revelar al Padre. La palabra, la que viene a hablar de lo que es el Creador. La palabra, la que viene a conocer lo que es en sí Dios. Por eso que Jesús dijo y mandó a decir de que escudriñésemos las Escrituras, porque parece que en ellas encontraremos la vida eterna. Y el mismo Señor Jesucristo dijo: y ellas son las que hablan de mí. Entonces, entender aquí que cuando Juan está hablando de Jesús, está hablando del verbo viviente de Dios. Juan escribe que Jesús, aquí el verbo de vida, fue hecho carne, como dice el versículo 14. Entonces, Juan está dando a conocer que este verbo, esta palabra que se reveló desde el principio, se encarnó, tomó cuerpo, tomó forma de hombre. Y esa es la parte de lo que nos enseña aquí el versículo 1 al versículo 3. Aprendamos que Jesús aquí era con Dios desde el principio. Jesús, lo que la Biblia nos dice aquí, que Jesús es Dios. Esta declaración no significa que hay dos dioses, ni tres dioses, ni cuatro dioses, ni cinco dioses. No, la Biblia nos enseña que solamente hay un Dios, y eso se lo dejó bien claro a Moisés, al pueblo y a todo mundo en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. No hay dos dioses, solamente hay un Dios. Solamente que en este caso hay una función de tres personas totalmente diferentes, con un trabajo totalmente diferente, pero unidos en un propósito, porque los tres son una sola persona, y ese es Dios. Es interesante pensar que lo que la Biblia a nosotros aquí nos declara y nos enseña, y es que aquí esto no significa que hay más de un Dios, solo hay un Dios, pero es trino, tres personas en un solo Dios. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero sí existe la función, que hay tres funciones. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres trabajan en uno. Entonces, cuando hablamos aquí de que Dios el Padre, Jesús el Hijo y el Espíritu Santo de una manera siempre han existido, entendamos que ellos son eternos, sin principio y sin fin. Ellos no tienen principio, ni tampoco tienen fin. Ellos son eternos. Él es eterno, siempre ha existido y existirá para siempre. Yo no sé si usted cree eso. Es fascinante entender lo que la Biblia hoy nos enseña a nosotros, porque cuando hablamos de que ellos no tienen ni principio ni tampoco fin, entendamos aquí que Jesús nació en este mundo y aquí se le dio el título de hijo, pero siempre había vivido en el cielo antes de nacer. Juan capítulo 1 en el versículo 3 nos dice que todas las cosas por él fueron hechas, es decir, por Jesús. Entonces, esto nos deja bien claro que Jesús, o la persona de Jesús, se realizó y tomó cuerpo y forma aquí en la tierra. En otras palabras, vino a nacer en Belén, vino a nacer en una familia pobre, vino a nacer en un barrio pobre, vino a nacer como usted y como yo. Pero ahí no empezó la historia de Jesús. La historia de Jesús, la Biblia dice que él era
antes de todas las cosas. Él es el principio, Él es el fin. En Él no hay variación. Él siempre ha sido, porque Él es Dios. Entonces, de la misma manera, Colosenses 1:16 nos enseña que también, y menciona el apóstol Pablo, y nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. El Señor Jesucristo, entendamos aquí algo interesante, que vino a dar vida a las cosas que nosotros podemos ver físicamente y también a las que no vemos físicamente. Porque la Biblia dice que Él hizo todas las cosas y también le dio vida a todo. Entonces, Él es el creador, Él es el dueño de la vida, Él es el que da vida, Él es el que da existencia a lo que no existía. Por Él, dice la Biblia, fueron hechas todas las cosas. Ahora, es fascinante entender, porque estamos solamente introduciendo lo que Juan aquí nos quiere dejar, nos quiere decir, nos quiere enseñar de lo que es de la persona de Jesús. Y es interesante porque cuando hablamos aquí de esta parte y entendamos que Él da vida eterna a los que también se arrepienten de sus pecados y creen en Él como Salvador personal. Por eso que en la primera carta, en el capítulo 5 y versículo 12, la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, dijo el apóstol Juan, el mismo escritor del Evangelio Juan. Y dice el versículo: el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Entonces, ¿cómo podemos entender este versículo a lo que la Biblia dice que todo lo que Él hizo le dio vida? Entendamos una parte fascinante, y es que nosotros todos somos creación, pero hijos no todos. Aquel que acepta a Jesús y cree en Jesús, la Biblia lo constituye y lo define como hijo, no como creación. Todos somos creación, pero como hijo solamente es aquel que cree en Jesucristo y vive para Él, se consagra para Él y hace lo que Dios el Padre manda a que hagamos a través de su palabra. Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte que es fascinante, entendamos lo que la Biblia nos enseña. Aquí Juan habla de este punto, metiéndose un poquito más adentro, y hablamos del versículo 4, y habla de la luz y habla de la vida. Juan capítulo 1 versículo 4 dice que la vida de Jesús trajo luz a los hombres. Y de la misma manera, cuando entendemos aquí que la luz nos permite ver donde no andamos, Jesús aquí nos enseña cómo vivir, y no de una manera como el mundo vive, sino de una manera como Jesús nos marcó la vida para poder vivir y llegar al cielo. Porque el propósito de Jesús hacia la vida de nosotros, o aquellos que han creído, aceptado a Jesús, es que vivamos eternamente, pero no a la condición ni a la vida del mundo, sino en la luz que es Cristo. Por eso que la Biblia dice que Él vino a dar luz a los hombres, dando a conocer la vida. La vida es la luz de Cristo a la vida de los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo vive en tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Es el pecado, la oscuridad del pecado, lo que viene siendo la maldad, lo que es, hermano, la vida de lo que el enemigo ha creado en este mundo. Entonces, el que no tiene a Cristo, como dice el versículo, no tiene vida. La Biblia dice, el apóstol Pablo, hablando de la carta a los Efesios, hermano, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero más aquellos que hemos creído, como dice el Evangelio, hemos creído en Jesucristo, nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Por eso que el Señor le habla en el mismo libro, el capítulo 4, le habla a Nicodemo, le dice, cuando llega de noche y le pregunta y le dice que él era el maestro aquí y allá, y el Señor lo recibe diciendo, Nicodemo, le dice, tienes que nacer de nuevo. Cuando hablamos de la condición de vida en Cristo, hablamos de una nueva creación, de una nueva vida en Cristo. Y hablamos de esta parte internamente, porque el problema del hombre no solamente es exterior, el problema del hombre también es interna, que es la parte más importante para el Señor. Porque podemos morirnos enfermos, pero eso no es el problema.
El problema es que nos muramos en pecado. Ese es el problema. La enfermedad nos puede llevar a la tumba, pero la fe en Cristo nos va a llevar a la vida eterna. Y de alguna manera o por alguna razón en algún momento de la vida vamos a morir. Porque para poder llegar al cielo tenemos que morir. Porque la Biblia dice que el cielo no hereda ni carne ni sangre. Tenemos que morir para poder entrar al cielo. Entonces, nosotros hoy debemos de entender que la vida en Cristo es una vida eterna. Es una vida que el Señor ha dado a nuestro espíritu, a nuestra alma. Porque la necesidad está dentro del alma. Por eso que hay mucha gente que dice: ay, es que yo no le hago mal a nadie. Yo no tomo, yo no fumo, yo no digo malas palabras, yo no maldigo, yo no le quito a la mujer al vecino, no le quito al hombre al vecino, yo no robo, yo no hago nada de estas cosas. Y la gente piensa que por el hecho de no hacer esas cosas que muchos hermanos hemos hecho en la vida, ellos dicen: no, yo no tengo ningún problema. Al contrario, mucha gente dice: yo le hago bien a la gente, yo regalo dinero, yo regalo ropa, yo regalo comida, yo le doy hospedaje a los que no conozco, cuando veo la necesidad yo les ayudo. Y piensan mucha gente que con esas cosas van a ganarse el cielo o la entrada al cielo. Y eso está equivocadamente. Eso no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Porque no es por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. Esto no es a través de golpes en el pecho. Esto no es de lo que yo pueda hacer. Esto no es de lo que yo pueda dar. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, él habla de qué sirve que yo dé mi cuerpo si no tengo amor. De nada soy. Nada sirve lo que yo pueda hacer. Porque todo lo que hacemos tiene que ser con un propósito. Y es que cuando nosotros damos algo, cuando nosotros bendecimos a alguien, no es para heredar el reino de los cielos. No, ese es fruto de lo que ya es una vida que ha entendido el plan de salvación. Todo lo que nosotros podamos hacer en la vida hacia favor de alguien es porque estamos agradecidos. Eso es la vida del cristiano. Esa es la vida del creyente. No es para ganar el cielo, porque ya Cristo ganó el cielo. El hombre no puede ganar el cielo con sus obras. No, sino es Cristo el que ganó el cielo para nosotros a través del sacrificio que vino a realizar en la cruz del Calvario. No es a través de nuestras obras. Por eso que es fascinante entender de que de una manera fuimos creados por Dios, pero ese simple hecho no nos convierte en ser hijos, sino de la manera que a nosotros nos convierte ser hijos es cuando nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. Alguien dice amén. Todos hemos hecho lo malo y somos pecadores por naturaleza. Nuestros pecados nos separan de Dios. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Él quita de nosotros la culpa y la mancha y la culpabilidad del pecado. Porque cuando nosotros creemos en Él, que Él murió por nosotros, Cristo nos limpia con su sangre preciosa. Yo hago la pregunta: ¿a cuántos el Señor les ha perdonado sus pecados? ¿A cuántos el Señor los ha limpiado? ¿A cuántos el Señor los ha hecho libres? Porque déjeme decir una cosa, que el pecado avergüenza. El pecado mantiene a la persona humillada. Bueno, allá afuera la persona puede ser una persona audaz, intrépida, inteligente, lo mejor que se pueda conocer en una personalidad de alguien: feliz, contento, alegre, lleno de vida, lleno de tanta cosa. Pero cuando la persona se enfrenta a la verdad del evangelio, esa persona queda muda para siempre en esa parte, porque se está enfrentando a la realidad de la vida. Por eso que cuando yo hablo de estos temas, me doy cuenta de la persona. Ahora, hay personalidad, de personalidad a personalidad hay muchos cambios. Pero yo pienso que nadie en la vida se va a quedar callado por lo que Dios ha hecho en su vida. Tiene que haber un agradecimiento de cualquier manera, de cualquier forma. Yo sé que hay algunos que son tímidos y entendemos esa parte. Hay personas que les cuesta hablar, entendemos esa parte. Hay personas que no pueden expresarse, entendemos esa parte.
Pero cuando hablamos de agradecimiento, aunque sea a señas, nosotros debemos de dar gracias a Dios. No podemos quedarnos callados ante semejante misericordia, si así podemos llamarle, hermano, a semejante gratitud que Dios ha hecho y ha sido con nosotros, del que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos quedarnos callados. Yo no sé usted, yo no me puedo quedar callado, hermano. Yo no me puedo quedar callado. Yo no me puedo quedar callado. Si hay alguien que no respira a estas palabras, es porque todavía no conoce el perdón de Dios. No conoce el perdón de Dios. Yo hoy quiero invitarle a que usted conozca el perdón de Dios. Porque el perdón de Dios es como quitarle a uno, hermano, una cadena perpetua, hablando de lo que es la parte, ¿verdad?, de ley, delante de un juez, y que uno está siendo enjuiciado y que le diga al juez derecho a la cárcel, sin fianza, de por vida. Incluso aquí se practica la pena de, hermano, la silla de muerte, como se dice, ¿verdad?, que es la inyección aquí, hermano, que ahí no hay salida. Eso es lo que en realidad en la vida espiritual, hermano, todo mundo prácticamente merecíamos. Digo merecíamos porque nadie, Jesús dijo, no hay nadie, ningún bueno aquí en la tierra. Aunque la gente diga, no, es que yo no le hago mal a nadie, yo regalo. No, nadie es bueno. Nadie es bueno. Jesús mismo lo dijo, nadie es bueno aquí en la tierra. Aunque usted diga, es que mi esposo es una miel en la punta del dedo. Eso es lo que usted dice. Ay, es que esa mujer ni ronca. Mire, hermano, por naturaleza somos malos. Aunque no diga amén. Somos malos, pecadores. Hermano, por naturaleza somos tranzas. Por naturaleza somos cobardes. Muy pocos amén. Hermano, amén. Como si no se va así, no sé si les duele, pero pues es que es la realidad, hermanos. Es la realidad. Entendamos algo, y es que Dios nos transformó, hermano, de lo que fue y es la vida pecaminosa a una vida gloriosa en Cristo Jesús, para que podamos no seguir ahora lo malo, sino ahora seguir lo bueno y seguir sus pisadas. La gran transformación le llamamos, lo que para nosotros es nuestro nuevo nacimiento por medio de Jesús. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es importante nacer de nuevo. Es importante tener esa vida que es en Cristo, no en la religión, no en el hombre, no en lo que dicen las estadísticas, no en lo que dice el mundo, no en lo que dice el gobierno, no en lo que dice la política. Y déjeme decirle algo, que estamos en una etapa, ¿cómo podemos llamarle?, que se quedó en continuación de todo lo que se ha estado viviendo. Incluso estas elecciones han resonado en todo el mundo. Todo el mundo habla de las elecciones en este país. Este país, hermano, tiene y resuena en todo el mundo en lo que con respecto a lo que es política y finanza. Ya de una manera ya está sonando y está de una manera afectando en ciertas áreas, no para todos, porque todo mundo tiene un pensamiento y va detrás de una forma personal de idea, de ganancia, y esa parte se respeta. No todo el mundo está y vive con el mismo temor, miedo. No todo el mundo vive
con lo que va a pasar mañana. No, todo el mundo tiene diferente pensamiento. Pero lo que respecta a este cambio que ha habido, para muchos ha sido favorable, pero para otros no ha sido favorable. Y para muchos esperaban un cambio diferente. Otros esperaban que hubiese sido el otro partido que ganara, pero para muchos lastimosamente no fue así. Algunos están alegrándose, haciendo fiesta, otros están llorando. Otros están llorando porque no solamente porque perdió su partido, sino porque otros que no pudieron votar o porque no pueden votar, el cambio para ellos piensan y creen que va a ser algo difícil, algo duro, y que van a haber cambios no solamente en sus finanzas, sino en su familia. Hablamos de los cambios que existen en las familias hispanas, deportaciones y todos estos cambios que van a haber dentro de inmigración, que para mucha gente eso no es felicidad, no es alegría. Pero si nosotros nos ponemos a ver, como dijo alguien que estaba hablando de estas estadísticas, es solamente 4 años, pero mucha gente está asustada de que de una manera va a cambiar el país. Pero 4 años se van rápido para poder anivelar el país con más de 11 millones de personas, hermano, que no tienen documentos. Eso va a ser un gasto. Estamos hablando de que van a haber, hermano, tienen que haber grandes cambios. Primeramente, tienen que haber fondos para hacer esas cosas. Probablemente logre varios objetivos esta nueva asignación política, pero va a ser algo difícil sacar, hermano, cantidad de gente. Van a haber cambios, sí van a haber cambios, y van a pasar muchas cosas que probablemente no quisiéramos que sucedieran en muchas familias, pero algo que sí nosotros debemos de poder entenderlo y ser maduros, de que si a Dios así le ha placido, Dios tendrá el control y sabrá cómo trabajar, y Él sabrá cómo manejar, y Él sabrá cómo lidiar en la vida, especialmente en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo, en aquellos que han creído en Jesús, en aquellos que viven para Dios, en aquellos que están dentro de la voluntad de Dios, en aquellos que caminan con Dios, en aquellos que han decidido servir a Jesús. Dios tendrá el cuidado de ellos. Aunque el hombre quiera hacer y quiera poner y quiera decir y quiera hacer todo lo que quiera hacer, hermano, aunque hay leyes y por las leyes tenemos que llevarnos, hermano, Dios sacará siempre la mano a flote por aquellos que creen en Jesús. Muchos ya se están autodeportando. Y le dijeron a un abogado: ¿qué usted piensa? ¿Qué consejo nos da? Dijo: no, tranquilos, nadie se mueva, dijo. Nadie se mueva. Quédense todos tranquilos, porque las cosas no son así como se pintan y se dicen. Aunque, verdad, dice, el hombre puede estar diciendo ciertas cosas, pero hay leyes, y bajo esas leyes se tienen que llevar todas las cosas en orden. Amén. Entonces, entendamos de que ser hijo de Dios es tener beneficios. Hablamos de ciudadanía del reino, hablamos de vivir bajo la gracia, vivir bajo el reino de Dios. No es que nosotros no nos sujetemos a las leyes terrenales. No, la Biblia nos enseña que tenemos que sujetarnos a las leyes terrenales y vivir por ellas. Pero la Biblia nos enseña de que nosotros estamos viviendo bajo un reinado que es un reinado espiritual y es un reinado de Dios. Y en este reino que Dios ha establecido hacia la vida de aquellos que han creído en este reino, el que gobierna se llama Cristo Jesús, y Él es el que tiene el control de nuestras vidas y el control de nuestro destino. Y Él sabrá lo que es mejor para cada uno de aquellos que hemos creído en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Llegamos a ser hijos de Dios no por lo que hagamos por nosotros mismos, sino al nacer por la gracia de Dios. Recuérdense que no somos hijos de Dios por el nacimiento natural. Usted podrá decir: yo nací en un hogar cristiano, yo nací en la casa del diácono,
en la casa del líder, en la casa del músico. Mi papá era pastor, mi papá es pastor, mi papá, mi mamá son líderes. Aunque haya nacido dentro de un hogar cristiano, eso no lo constituye hijo de Dios. De la manera que nosotros nos constituye ser hijos de Dios es el haber reconocido, el haber aceptado a Jesús y el renunciar a la vida de pecado para vivir para Dios en Cristo Jesús. Pero miremos los versículos siguientes y veamos al verbo que se humanizó. Entendamos en los versículos que hemos leído, Dios se hizo hombre. Este es el suceso más grandioso que jamás haya ocurrido en la historia del mundo. Se han inventado grandes cosas. Se inventó el satélite, se inventó el vehículo, se inventó el avión, se inventó cómo llegar a la luna. Llegó el primer hombre a la luna. Se han inventado grandes cosas que han sido de beneficio a la humanidad. Se inventó el celular, se inventó el televisor, se inventó la gasolina, se han inventado un sinnúmero de cosas, al grado que hoy en día tenemos carros electrónicos, hermano, aviones y aún carros que se manejan y se tripulan sin un conductor físico. Es interesante pensar hasta dónde ha llegado la robótica, hasta dónde ha llegado la ciencia, hasta dónde ha llegado la mente del hombre. Y se han inventado un sinnúmero de cosas que ha dejado, hermano, al mundo entero con la boca abierta. Pero nada tan grandioso, nada tan ocurrente como lo que a Dios le pasó por el corazón en la vida del hombre, y es que Dios se humanizó, que Dios vino a tomar forma de hombre aquí a la tierra, algo que nunca ha pasado ni pasará en la historia de la vida, ni el hombre lo podrá hacer en toda la existencia de la vida, lo que Dios ha venido a hacer aquí a la tierra, hermanos. Eso ha sido lo más grande, pues. Eso ha sido lo más glorioso. Y es entender que Él lo hizo por amor a nosotros, que Él vino a tomar no solamente el cuerpo, sino el castigo de nosotros sobre de Él, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Y no solamente el castigo, sino morir por nosotros. Jesús no podía morir porque es Dios. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el Hijo de Dios? Tuvo que tomar cuerpo de hombre para morir. Porque como Dios, Él no puede morir. Él tuvo que tomar cuerpo de hombre para poder morir. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la ley. Entonces era importante que el Cordero de Dios, que Juan el Bautista identifica en el Jordán, tenía que morir. No había otra forma. Por eso que Juan a él habla mismo diciendo Jesús el Verbo, diciendo que Él vino en carne. Por eso dice a la carta, una de las cartas de Juan, que el que diga que vino en espíritu, ese no es de Dios. Porque Jesús no vino en espíritu, Jesús vino en carne a morir aquí a esta tierra. Eso nos dice a nosotros que Jesús fue 100% carne y fue 100% Dios. Él murió físicamente, pero como es Dios, resucitó al tercer día. Entendamos esta parte que es fascinante. Era necesario que tuviera un cuerpo humano para poder morir por nosotros. Y por ello Jesús nació en un lugar que la Biblia lo identifica como Belén. Nació un bebé, un baby. El Hijo de Dios se hizo hombre para que a su vez hiciera todo lo que los hombres hicieron en esta vida, menos pecar, para que así por el Hijo de Dios todos pudiéramos tener entrada al Padre como hijos de Dios. Dios dio la ley por medio de Moisés, pero no se pudo cumplir la ley ante Dios. El hombre
no pudo cumplirlo al pie de la letra. Moisés falló. Por esa fue la razón que él no entró también a la tierra prometida. Josué falló. Samuel falló. Todos aquellos hombres que se constituyeron jueces fallaron, claudicaron ante la ley, no pudieron cumplir al 100% la ley. David falló, los reyes fallaron, Sansón falló, Salomón, fallaron los reyes de Judá, fallaron los reyes de Israel, fallaron aquellos hombres, no pudieron vivir al 100% la ley de Dios. Pero para eso vino alguien, que ese alguien que vino no solamente vino a cumplirla, vino a abolirla, vino a darle, aleluya, el toque final. Y ese es Cristo Jesús. Cuando se le presentó a Juan el Bautista, le dijo: necesito que me bautice. Y él le dijo: no te puedo bautizar. Y él le dijo a Juan: es necesario que cumplamos toda justicia de Dios. Eso es cumplir la ley. Nadie podía cumplir la ley, pero Jesús vino a cumplir la ley. Y no la vino a cumplir por él, porque él fue el que hizo la ley. Él vino a cumplirla por todos nosotros para poder tener acceso al Padre. Gloria por Jesús, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu de Dios, que vino a morir, vino a tomar forma de hombre para morir en esa cruz por cada uno de nosotros. En el Sinaí se dio la ley, pero en Cristo se dio la gracia, y gracia sobreabundó sobre el pecado. Por eso que hoy nosotros, de algo que debemos de estar agradecidos, es por la gracia bendita de Dios, el regalo de Dios, el perdón de Dios, la felicidad que Dios a nosotros ha derramado en nuestros corazones a través de la única persona, y es Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a tomar, aleluya, forma de hombre, a vivir como los hombres, a morir como Cordero de Dios, para que nosotros tuviésemos acceso al Padre. Gloria a Dios por ello. Yo no sé si usted está agradecido por el perdón de Dios a su vida. Yo no sé si usted está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. Yo no sé si usted está agradecido por lo que Dios ha hecho en usted. Porque nadie éramos merecedores, nadie éramos dignos, nadie, ninguno, nadie hay bueno en esta tierra. Solamente uno, y fue Cristo. Y vino a morir por usted, y vino a morir por mí, para que pudiésemos tener acceso al Padre. ¿No te gozas por eso? ¿No te gozas por eso? Yo sí me gozo por eso, hermano. Porque si no hubiese sido por Él, yo no estuviera aquí hoy hablando con ustedes. Yo ya estuviera a 3 metros de tierra bajo, hermano. O estuviera fundido en una cárcel de por vida. O tal vez desaparecido. Tal vez un animal del campo ya me hubiera comido, porque por allá me hubieran dejado tirado muerto. Tal vez ya no existiera. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? ¿Dónde lo tiraron? ¿Quién sabe? ¿Dónde murió? ¿Quién sabe? Porque esa era la fama de donde yo vengo. Allá de donde yo vengo, del barrio que yo vengo, del lugar donde yo vengo, hermano, la gente amanecía sin cabeza. Se puede imaginar de donde yo vengo. Por eso que yo hoy le doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho y ha sido bueno conmigo. Tal vez usted nunca tuvo un vicio, tal vez nunca robó, nunca maldijo, nunca hizo nada, pero a usted Dios le ha dado la oportunidad de servir a Cristo y recibir a Cristo como Salvador. Y aunque tal vez usted nunca hizo una fechoría, pero se sentía mal ante Dios, pero gracias a Cristo que vino a su vida, y ahora usted es la persona más feliz en esta tierra. Y yo me atrevo a decir que es el más feliz de esta tierra. No sé si me estoy confundiendo. No sé si me estoy confundiendo. Aleluya, porque yo los miro muy tranquilos a ustedes. Yo los miro muy callados. Aleluya. Gloria al Señor.
Hay mucho que agradecerle a Dios. Hay mucho que agradecerle a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Que Dios nos bendiga. Pongámoslo sobre nuestros pies en esta hora.